Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy quiero que hablemos sobre lo que podríamos denominar una especie de discipulado relacional, lo que tiene que ver con la formación del creyente como tal, para tener una relación con Dios que sea agradable y con sus semejantes. Al hablar discipulado estamos hablando de lo que tiene que ver con el área doctrinal y todas estas cosas. Sin embargo, me he dado la tarea de llamar esto una especie de discipulado relacional que le doy por nombre aspectos claves en la vida de un cristiano. Aspectos claves en la vida de un cristiano que nos señalan qué cosas deberíamos tomar en cuenta a la hora de saber qué cosas son necesarias en lo que tiene que ver con nuestro entorno, con lo que nos está a nuestro alrededor y lo que dice la palabra. En ese sentido me gustaría que lo analizáramos desde este punto de vista, ¿verdad? Que en la vida diaria todo tiene situaciones donde habrá luchas, lo que forman su carácter, habrá luchas para usted, para uno, para el otro, que nos permitirán andar de una u otra forma pensando cómo actuar de una manera o la otra. Siempre habrá luchas que tenemos que tener las herramientas para poderlas enfrentar. Eso va a formar nuestro carácter. Por lo demás tenemos que habrá necesidad, lo cual va a fundamentar nuestra fe y nuestra confianza en Dios en medio de todas las cosas. Esas luchas nos van a llevar también a fundamentar nuestra fe. Y un aspecto más sería lo que tiene que ver con el área de la tentación, que es común en medio de todas las cosas. Nos va a permitir entonces entender lo que tiene que ver con el dominio propio. Quiero tratarlo bajo algunos puntos que el libro de Filipenses me lo señala desde ese punto de vista. Si me voy al libro de Filipenses, ya sabemos todos la carta que fue escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando estaba en la prisión allá en Roma, en su primera vez que estuvo preso. Era interesante que mientras estaba preso se permitía tener visitas y eso le permitió también a él predicar y ganar a muchos para Cristo, inclusive los soldados que estaban a su alrededor, porque desde allí él predicaba. Filipos era una ciudad griega en medio de todas las cosas, formaba parte de lo que conocemos como Macedonia, ¿verdad? Era una ciudad griega que fue la primera ciudad de Macedonia donde Pablo funda una iglesia. Es interesante que en ese grupo se convierte una mujer llamada Lidia, que ella era una comerciante de telas, con púrpura, con todas estas cosas, una mujer que tenía una condición económica estable. Es más, en su casa se piensa que se inició la iglesia y ahí se reunieron muchos. Es bueno que sepamos que no se construyeron lugares, espacios como tal, sino que lo hacían desde las casas. Es más, la iglesia que se fundamenta allí, en muchas ocasiones, llegó a bendecir a Pablo en momentos de crisis, en momentos de necesidad. En una ocasión incluso le mandaron a un hermano llamado Epafrodito para que le apoyara cuando Pablo lo necesitaba. Lastimosamente el hermano Epafrodito llegó enfermo y Pablo tuvo que devolverlo otra vez allá a su ciudad. Pero sepamos una cosa, que ellos originalmente se llamaban Crenides, ¿verdad? Era conocida como Crenides, que significa la pequeña fuente, las pequeñas fuentes. Y eso debido a los numerosos manantiales cercanos que ellos tenían allí. Ahora se llama Filipo, que es cuando conocemos este nombre, o ciudad de Felipe, que significa Filipos, y recibió su nombre de Felipe II de Macedonia, que fue el padre de Alejandro el Grande, atraído por las minas de oro vecinas a este lugar. Él conquistó en el siglo IV y después esto pasó a formar parte de la provincia romana, que para ellos le dio un carácter, si se quiere, un tanto especial. Quiero leer algunas notas que dice que Filipo se convirtió en una colonia romana, de acuerdo a lo que dice Hechos 16:12, y muchos veteranos del ejército romano se establecieron allí. Como colonia, Filipos tenía autonomía de gobierno provincial y los mismos derechos otorgados a las ciudades de Italia, incluido el uso de la ley romana. Estaba exenta de algunos impuestos y sus residentes tenían la ciudadanía romana. Eso lo dice Hechos 16:21. Ser una colonia era también una fuente de gran orgullo cívico para los filipenses, quienes usaban el latín como su idioma oficial. Ellos adoptaron las costumbres romanas y modelaron el gobierno de su ciudad a partir de las ciudades italianas. Tantos hechos como Filipenses reflejan el estatus de Filipo como colonia romana. Por eso la descripción paulina de los cristianos como ciudadanos del cielo, que se hace en este libro, en el capítulo 3, versículo 20, era apropiada,
ya que los filipenses se jactaban de ser ciudadanos de Roma, ya no se consideraban griegos, tenían otras condiciones, razones por las cuales el apóstol tenía que dedicarse a formarles en cuanto a lo que era su vida cristiana como tal, ¿verdad? Era algo importante porque era una ciudad a la cual estaban expuestos a una serie de doctrinas que se venían dando en aquella ciudad, producto de la gente que llegaba allí enseñándoles cosas que quizás no eran las más apropiadas. Pero yo quiero que tomemos en cuenta los aspectos que Pablo señala aquí en el capítulo 4, y les recomiendo que lean el capítulo 4 para que tengamos una mayor idea. Tengo que hacerlo de una forma condensada en este planteamiento. Pero el versículo 4 dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. El término regocijarse habla del gozo que deberíamos tener. Es importante que 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 16 dice: está siempre gozoso. El gozo es algo que el cristiano debería tener como un aspecto por demás importante en su vida. Nosotros nos vamos a gozar en la seguridad de la salvación. Nadie nos hará dudar de que la salvación la perdimos. La salvación es algo que me permite estar gozoso. También me permitiría estar gozoso en el servicio y el ministerio que le hago en mi vida al Señor. Si me voy al libro de Salmos, al capítulo 100, voy a encontrar una enseñanza preciosa con relación a esto. También debo gozarme en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo. Y poder darle citas como el Salmo 89:15, Filipenses 3:1, también en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Allí hay parte de mi gozo en saber que Dios aprueba lo que estoy señalando. Tiene un efecto el gozo en la vida de un cristiano. Por ejemplo, nos libra de preocupaciones y nos hace personas moderadas y nos hace vivir de otra manera. El gozo, usted no puede decir yo soy cristiano y no muestra ni la más leve alegría. El cristiano vive gozándose en el Señor. No significa que íbamos pelándole el diente a cualquiera que nos pase por delante y celebrando cualquier chiste malo. No, no. El gozo está en la convicción personal que tenemos de saber que tenemos un Dios grande y maravilloso que nos va a llevar a vivir de la forma como le creemos al Señor. Sigo en el libro de Filipenses, mismo capítulo 4, el versículo 8 y 9, que quiero que tomemos algunos aspectos de allí. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con vosotros. Si me pongo a analizar estos aspectos que están allí, primero me habla que lo que es verdad, ¿verdad? La verdad. Hay mucha gente que va a decirte que lo que tú estás creyendo no es verdad, que hay otra gente que tiene otras expectativas. Y empezamos como una serie de lucha en convencer a otros de que tenemos o no tenemos la verdad. Si me voy a la palabra de Dios, hay tantas cosas que usted debería saber en lo que es verdadero, que es lo que se encuentra en Dios, lo que tenemos. Y me voy a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25, en Efesios 4, 20 y 21, en lo que tiene que ver con Cristo, con el Espíritu Santo, en Juan 16, 13, en la palabra en Juan 17, 17, hay verdad en eso. Nadie puede discutirlo. No es algo que se le ocurrió a ninguna persona, no es la opinión de un teólogo, es lo que la misma Biblia nos señala en medio de todas las cosas. También vamos a conseguir en lo que tiene que ver con la honradez, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios habla como digno, que es el significado del verbo digno es en lo que se respeta, en lo que merece admiración y adoración, en lo sagrado y no en lo profano. Lo digno habla de la seriedad, la majestad, el cumplimiento de la palabra. Se ha tratado de desvirtuar todo cuanto dice la Biblia a través de muchas historias que se han dado. Es más, se escribió un libro con la intención de desvirtuar lo que la Biblia dice hace muchos años de eso, y terminaron cambiándole el nombre diciendo: y la Biblia tenía razón. Hay verdad en lo que señala la palabra. No vamos a dudar nunca de todo esto. También me lleva a que analicemos lo que es justo, en pensar en la armonía con lo divino de la santidad de Dios. Lo justo está, una cosa es ser justo, otra cosa es tener justicia. Vamos a analizar y a tener una condición de gente que estamos pensando en la verdad, en lo verdadero, no estamos fundamentados en algo que no es cierto.
en lo justo, en que tenemos un Dios que nos ama en medio de todas las cosas. También señala en lo puro, lo limpio y sin contaminación moral. El cristiano tiene una conducta en la cual no hay doble sentido. El cristiano genuino y verdadero debería tener una condición en la cual no es analizado ni avergonzado por otro, porque su fidelidad está fundamentada en el Señor. Me sigue hablando y me dice que debemos ser amables. Eso significa que seamos agradables, amigables y enfocarnos en la bondad y la generosidad. El cristiano no puede ser de otra manera. Mi hermano que me estás escuchando y a lo mejor tienes algunas cosas que no entiendes y que no puedes quizás analizar, es lo que la Biblia me señala. A eso me lleva el conocimiento de Dios, a buscarle plenamente. Esto es parte del discipulado que te estoy diciendo. Así debería ser, que sea una persona amable, no es una persona amargada, no es una persona resentida, no es una persona que guarda odio contra nadie. Por lo demás se muestra cariñoso, se muestra generoso, bondadoso con los demás. La Biblia me habla de que debe ser, como dice el versículo, honorable, ¿verdad? Tenido en alta estima y de buena reputación en el mundo, con la bondad, la cortesía y el respeto de los demás. Mis hermanos, es importante que sepamos todas estas cosas, que serían los aspectos particulares de los cuales podríamos aprender en lo que vendría siendo un discipulado en la vida de todos nosotros. Esto es valioso que lo podamos analizar. ¿Qué cosas me hacen genuinamente un cristiano? ¿Qué debo analizar? ¿Qué debo hacer desde el punto de vista de mi vida diaria? No te hace cristiano que te metas una Biblia bajo el brazo, que quieras vivir metido en la iglesia cuando la palabra de Dios señala tantas cosas. Estos aspectos que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipo, porque era una gente que tenía una autoestima muy alta. Ya no se consideraban griegos, se consideraban de una forma hasta superiores. Ellos se veían como por encima de cualquiera, y por eso Pablo les escribe a ellos que su ciudadanía no estaba fundamentada en un imperio como Roma, su ciudadanía estaba en los cielos. Y por eso le insiste a los cristianos de la iglesia, esta debería ser tu forma de conducirte, esta debería ser la manera como tú vas a enfocar tu vida de aquí en adelante. Es bueno que sepamos que no es por obra para que nadie se gloríe, no es una cuestión de la que nosotros queramos hacer algo que Dios no lo va a bendecir. La Biblia dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El mismo capítulo 4 de Filipenses, Pablo escribe algo diciéndole a la iglesia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no hablaba de una condición económica en el sentido de la posibilidad de tener, sino de la posibilidad de hacer y de vivir las cosas como Dios nos señala. Mi hermano, es bueno que te analices a ti mismo. ¿Hasta dónde yo en estos aspectos claves de mi vida estoy actuando como Dios me señala? ¿Tengo gozo en mi corazón o iba a vivir eternamente amargado, herido, peleando con todos, buscando las cosas, y me hago si siquiera hasta despreciable para mucha gente porque no transmito el amor y la bendición de Dios? No te hace salvo una vida religiosa, te hace salvo una vida en la que busques a Dios. Pablo instruye al creyente, lo impulsa hacia la santidad, sobre la cual dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Que la justicia nos permite tener de Dios una actitud, si se quiere, distinta con relación a lo que tenemos de parte del Señor. Mis hermanos, dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme que cualquiera que sea mi situación. No siempre vamos a estar en una condición en la que tengamos todo, o vamos a culpar a Dios, que no es justo que haga esto. Dios hace las cosas porque a Él le place. El libro de Job señala allí a aquel hombre diciendo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ayudémonos a enfocarnos siempre a tener por delante la voluntad de Dios conforme al Señor le place. Si a Dios le place en su infinita misericordia levantar a alguien, aunque nosotros no queramos, démosle la honra y la gloria al Señor. Forma parte de esta enseñanza que Pablo le está dando al creyente, a que tenga una madurez absoluta en la vida, a que poco a poco vayas aprendiendo y vayamos haciendo de estos aspectos tan importantes, ¿verdad? Lo que tiene que ver con lo verdadero, lo honrado, lo justo, lo puro, lo amable, lo agradable. En ese tipo de cosas Pablo le insiste a la iglesia: lo han visto, lo han aprendido de mí, he estado, porque Pablo vivió con ellos, pudo compartir en medio de todas las cosas. Hay gente que nos ha modelado una vida cristiana. Conozco a hombres santos que estuvieron en esta tierra y que el Señor nos levantó, y allá nos volveremos a ver, y estamos llamados a que vivamos esa vida. Cuando la Biblia te dice ser santo, porque sin santidad nadie verá a Dios, nos habla de que es posible, de que podamos emprender cosas en las que podamos dar el mejor mensaje.
El mejor mensaje que tú puedes predicar no es el que te pares en un púlpito y por horas digas cualquier cantidad de cosas. El mejor mensaje será lo que tu vida señale, lo que puedan los demás aprender de ti. Quiero dejarte esta palabra y espero que lo pienses mucho con relación a tu vida y analices tu condición, dándole a Dios la honra y la gloria. Gracias por esta palabra, Señor, que tú me has dado y que me permites compartir con mis hermanos. Este discipulado relacional que me permite a considerar los aspectos clave y saber hasta dónde voy andando y saber hasta dónde estoy diciendo y haciendo cosas que para ti serán de gran bendición, saber que tus hijos te buscan en medio de todo esto. Gracias por toda tu bondad. Bendice esta palabra en el corazón de todos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis hermanos, dejo con ustedes esto. Como te digo siempre, mándame tu comentario. 0412-726-9831 en mi celular. Me escribes allí. O mi correo, herdetcarlos, cambié, herdetcarlos@gmail.com. Escríbeme allí, que para mí será de gran bendición leer tu comentario y saber cómo Dios puede compartir contigo y conmigo a través de este medio. Que Dios te guarde.